Muy buenos días. Es un placer poder asistir al octavo congreso de ABESO, de la Asociación Venezolana para el Estudio de la Obesidad. Me siento muy honrado por la invitación y para esta mañana vamos a tener un tema bastante interesante denominado grasa visceral, grasa ectópica y enfermedad cardiometabólica que vamos a estar desarrollando en los próximos 20 minutos. Me gustaría comenzar mi conferencia trayendo a colación estas palabras que fueron dichas por Hipócrates en su aforismo 44, cuando decía con bastante acierto: aquellos muy obesos están más propensos a morir más temprano que aquellos que se mantienen delgados. Lo que desconocía Hipócrates en ese momento es que no solamente es el grado de obesidad, sino también la distribución de la grasa corporal lo que realmente determina el riesgo cardiometabólico. Acá tenemos un estudio viejito, publicado en Lancet en el año 2004. Aquí podemos observar una imagen de sus dos autores, el doctor Jasnik y el doctor Yudkin, y de manera bastante interesante nos muestran que el índice de masa corporal de ambos es igual, 22.3 kilogramos por metro cuadrado de superficie corporal. Sin embargo, uno de los autores tenía un estilo de vida saludable, realizaba actividad física de manera regular, tenía una alimentación balanceada y equilibrada, mientras que el otro era fumador, no realizaba actividad física y tenía una alimentación muy poco balanceada. Cuando evalúan por absorciometría dual de rayos X por DEXA la composición corporal, se puede observar que uno de ellos tenía un porcentaje de grasa corporal de 9,1%, mientras que el otro era de 21,2%, a pesar de tener el mismo índice de masa corporal. Esto nos dice, obviamente, que la composición corporal en muchas ocasiones puede distar mucho del índice de masa corporal, que es lo que se ha utilizado históricamente para realizar la clasificación nutricional de los pacientes. Otro aspecto que es importante destacar es que no todo tipo de grasa es igual. La grasa subcutánea, por ejemplo, tiene la característica de que no produce hormonas y por consiguiente no afecta el perfil cardiometabólico de un individuo, a diferencia de la grasa visceral, que sabemos que es capaz de producir un aumento en la liberación de ácidos grasos libres, produciendo depósitos ectópicos de grasa, y además es capaz de producir adipocitoquinas que, dependiendo del contexto metabólico del individuo, pueden producir efectos favorables o efectos desfavorables. Cuando hablamos de depósitos ectópicos de grasa, podemos observar que existen varios depósitos ectópicos. Por ejemplo, tenemos el hígado graso o esteatosis hepática, tenemos la grasa perirrenal y tenemos también la grasa epicárdica, que es la grasa visceral que rodea el corazón. Nosotros habitualmente en nuestra consulta medimos la circunferencia abdominal porque nos da un aproximado de la grasa visceral intraabdominal y es bastante útil desde el punto de vista de practicidad para nosotros hablar, por ejemplo, de criterios de síndrome metabólico. Voy en los próximos minutos a referirme un poquito más acerca de la grasa epicárdica, que es la línea de investigación que hemos venido desarrollando con nuestro grupo en los últimos 10 años. La grasa epicárdica, como podemos observar en esta imagen, se ubica en condiciones anatómicas a nivel de los surcos aurículo-ventriculares e interventriculares extendiéndose hacia el ápex. Además, es importante destacar que no existen fascias o tejidos aponeuróticos que separen la grasa epicárdica del miocardio e inclusive de las arterias coronarias, lo cual nos dice que existe una interacción bastante importante entre estas estructuras. Ya esta grasa había sido reconocida por los anatomistas a mediados del siglo XIX, pero en los últimos 20 años se ha podido observar, por ejemplo, que pacientes obesos tienen un mayor volumen de grasa epicárdica en comparación con sujetos delgados. Esto precisamente fueron las observaciones iniciales de la doctora Claudia Blandenier de Suárez acá en Caracas, donde ella pudo observar en el Instituto de Anatomía Patológica de la Universidad Central de Venezuela que pacientes con síndrome metabólico tenían un mayor espesor de grasa epicárdica e inclusive tenían un fenómeno denominado esteatosis miocárdica. De manera interesante, en esta publicación que hicimos en el año 2011, se puede observar desde el punto de vista anatómico que la cantidad de grasa que rodea las arterias coronarias inclusive se asociaba con cierto grado de calcificación de las placas ateroscleróticas que terminaban produciendo la muerte de estos individuos. Ahora bien, ¿por qué será importante que haya grasa visceral alrededor del corazón? El tejido adiposo epicárdico tiene una característica que no tienen otros adipocitos viscerales. Por ejemplo, tiene una tasa de captación y liberación de ácidos grasos que es mucho mayor que otros depósitos de grasa visceral. De esta manera, por ejemplo, el tejido adiposo epicárdico puede captar ácidos grasos libres y liberarlos al miocardio, que lo puede utilizar como fuente energética. De hecho,
El 80% de la energía del músculo miocárdico proviene de la beta-oxidación de los ácidos grasos. Además, el adipocito epicárdico expresa proteína desacoplante 1, la cual es, por así decirlo, marca registrada del adipocito pardo y por consiguiente tiene una función termogénica importante que pudiera proteger al corazón contra la hipotermia. Por si fuera poco, el adipocito epicárdico, al igual que otros tejidos adiposos viscerales, puede liberar adipocitoquinas que pueden tener cierto grado de influencia sobre las arterias coronarias a través de un mecanismo de secreción paracrino o vasocrino. Esta ilustración, publicada recientemente en la revista Heart, nos muestra que el adipocito epicárdico puede liberar adipocitoquinas antiinflamatorias como adiponectina y omentina, pero también puede liberar adipocitoquinas proinflamatorias como factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 y 6, e incluso proteína quimioatrayente de monocitos tipo 1 que pueden ejercer más bien una acción contraria, una acción principalmente proinflamatoria. Esta fue una publicación que hicimos el año pasado, donde mostramos las diferencias que pueden haber entre adipocitoquinas antiinflamatorias como adiponectina y adipocitoquinas proinflamatorias como leptina, las cuales ambas son producidas y son liberadas por el adipocito epicárdico y también por el adipocito perivascular que se encuentra alrededor de las arterias coronarias. Ahora bien, todos sabemos cómo medir la circunferencia abdominal, pero ¿cómo se miden estos nuevos depósitos de grasa visceral? Por ejemplo, el tejido adiposo epicárdico. En nuestro grupo de investigación lo hemos venido midiendo en los últimos 10 años por ecocardiografía bidimensional estándar. Se mide un eje parasternal largo, parasternal corto y se determina como el espacio ecolúcido entre la pared externa del miocardio y la capa visceral del pericardio. Se determina al final de la sístole en 3 ciclos cardíacos consecutivos y de esa manera obtenemos el espesor del tejido adiposo epicárdico en milímetros. También se puede obtener por tomografía. La tomografía, a diferencia del eco, te permite determinar el volumen del tejido adiposo epicárdico. También existen otros depósitos de grasa visceral, como por ejemplo la grasa perirrenal, en la cual hemos venido también estudiando los últimos 2 años sobre todo, y aquí podemos observar la técnica. Se determina la grasa perirrenal en el tercio distal del riñón, entre la corteza y el reborde del hígado, en el caso del lado derecho, o el reborde del vaso, en el caso del lado izquierdo. Les voy a mostrar un estudio que publicamos recientemente y que es bastante interesante acerca de este depósito de grasa visceral. Ahora bien, grasa visceral y enfermedad cardiometabólica. Existe evidencia en modelos animales, por ejemplo, este estudio que demostró en el año 2014, un modelo porcino, que realizar una adipectomía, es decir, eliminar la grasa visceral que recubre, en el caso de modelos porcinos, la arteria descendente anterior, rama de la coronaria izquierda, producía un enlentecimiento del proceso aterosclerótico. Pero ¿será que esto es algo casual o es algo causal? Vamos a explicar un poquito. En el año 1989 ya se había descubierto que cuando se aplicaba en modelos animales una toxina en la capa externa, en la capa adventicia de los vasos sanguíneos, se producía a nivel de la íntima la migración de células mononucleares, así como también proliferación de las células del músculo liso vascular, es decir, todos ellos bien reconocidos como fenómenos proateroscleróticos. De esta manera, se enunció un término en aquel momento que se denomina aterosclerosis de afuera hacia adentro, donde es muy factible que la presencia de adipocitoquinas proinflamatorias en la adventicia del vaso pueda producir cambios a nivel de la íntima, pueda producir disfunción endotelial, migración de células mononucleares, infiltrados inflamatorios y, por supuesto, todas las características, proliferación de células del músculo liso vascular, eventos prooxidativos, que son fenómenos bien conocidos y que participan en los eventos ateroscleróticos. De hecho, se ha determinado también en humanos que son sometidos a cirugías coronarias que la presencia de adipocitos epicárdicos en pacientes con enfermedad arterial coronaria, estos adipocitos epicárdicos expresan mayor cantidad de marcadores inflamatorios en comparación con el de aquellos adipocitos epicárdicos de individuos que no tienen enfermedad arterial coronaria. A diferencia del tejido subcutáneo, donde no hay diferencia entre pacientes con enfermedad arterial coronaria y sin enfermedad arterial coronaria. Este es un estudio bastante interesante que publicamos en el año 2014 en la revista Artritis, donde pudimos observar en pacientes con artritis reumatoide con el mismo índice de masa corporal que solo por el hecho de tener artritis reumatoide presentaban un mayor espesor de tejido adiposo epicárdico que aquellos individuos que no tenían artritis reumatoide. Y recordemos que la artritis reumatoide es una enfermedad indudablemente inflamatoria y proaterogénica.
Pero de manera bastante interesante pudimos observar que aquellos sujetos con artritis reumatoide que recibían terapia biológica, principalmente bloqueadores del factor de necrosis tumoral alfa, tenían un menor espesor de tejido adiposo epicárdico que aquellos individuos con artritis que no recibían terapia biológica, sino que utilizaban tratamiento convencional. Finalmente, podemos observar en esta diapositiva, en el estudio Heinz-Nixdorf-Recall, que desde el punto de vista poblacional se ha mostrado que aquellas poblaciones o aquellos sujetos que tienen un mayor volumen de tejido adiposo epicárdico determinado por tomografía, tienen una mayor tasa de eventos coronarios en comparación con aquellos individuos que tienen un menor volumen de tejido adiposo epicárdico. De esa manera podemos concluir que indudablemente el tejido adiposo epicárdico es un marcador de riesgo cardiovascular independiente. Pero ¿será el tejido adiposo epicárdico también un marcador de riesgo metabólico? Aquí podemos observar un estudio que publicamos en el año 2011 en la revista española de Endocrinología y Nutrición, donde ya observábamos que el tejido adiposo epicárdico, su espesor por eco, se correlaciona con marcadores o con variables antropométricas clásicas que han sido utilizadas para determinar, por ejemplo, riesgo metabólico, como el índice de masa corporal, la circunferencia abdominal, y también marcadores ecocardiográficos como la masa del ventrículo izquierdo e inclusive niveles plasmáticos de adrenomedulina. Posteriormente, en el año 2014, hicimos este estudio en la ciudad de Mérida, donde también pudimos observar que el tejido adiposo epicárdico tenía una correlación positiva con los niveles de insulina, con el cociente de triglicérido HDL, que no te habla de otra cosa más que de dislipidemia heterogénica, e inclusive con el colesterol no HDL, que es un marcador subrogado de ApoB. Y que en la medida en la que hay un mayor espesor de tejido adiposo epicárdico, disminuyen los niveles plasmáticos de adiponectina, que es bien sabido, es una hormona que tiene un efecto insulino sensibilizante y antiinflamatorio. Por todo lo anterior, quisimos hacer un estudio donde determináramos cuál es el espesor de tejido adiposo epicárdico a partir del cual podemos predecir síndrome metabólico en población venezolana. Para ello publicamos este estudio en el año 2013, donde pudimos observar que aquellos individuos que tenían un espesor de tejido adiposo epicárdico medido por ecocardiografía mayor de 5 milímetros, tienen una sensibilidad de 84% y una especificidad de 71% para predecir síndrome metabólico en nuestra población. Es importante destacar que estos estudios también los hemos hecho en niños y se ha podido mostrar, como este estudio realizado por la doctora Yubri Ángel en la ciudad de Mérida, que aquellos niños que tenían 2 o más factores de riesgo cardiometabólicos tenían también un mayor espesor de tejido adiposo epicárdico que aquellos niños que tenían 1 o ningún factor de riesgo cardiovascular. Este es un estudio que publicamos recientemente en la revista Kidney Research on Clinical Practice, donde pudimos observar que el espesor de la grasa perirrenal, medido por ecocardiografía, también se asocia con otros marcadores de riesgo metabólico, como por ejemplo niveles de ácido úrico. Es decir, aquellos pacientes que estaban en el tercio superior de tejido adiposo perirrenal tenían una mayor concentración de ácido úrico en comparación con aquellos individuos que tenían niveles de ácido úrico normales. Este es un estudio en el cual pudimos mostrar que a mayor cantidad de tejido adiposo epicárdico, mayor es el riesgo de diabetes tipo 2 medido por la escala de riesgo Findris. Inclusive, pudimos evidenciar que aquellos individuos que tenían un espesor de grasa epicárdica mayor de 6 milímetros tenían un mayor riesgo de diabetes por esta misma escala. El último estudio, uno de los últimos que hemos venido realizando, es en mujeres en menopausia. Pudimos observar que aquellas mujeres que estaban en menopausia tardía tenían también un mayor espesor de tejido adiposo epicárdico que aquellas pacientes perimenopáusicas o en menopausia temprana. Esto nos dice indudablemente que este depósito de grasa visceral también es importante para evaluar no solamente el síndrome metabólico, sino también otras condiciones que se asocian a alto riesgo cardiovascular. Sabemos que en la menopausia, el riesgo cardiovascular de la mujer se equipara al del hombre, y esto es algo bastante importante de destacar. Finalmente, ¿el tejido adiposo epicárdico será o no un factor de riesgo modificable? Existen estudios clínicos que han demostrado que los cambios de estilo de vida, así como también, por ejemplo, medicamentos como estatinas, estimulantes de incretinas e incluso activadores del PPAR gamma, son capaces de alterar el espesor del tejido adiposo epicárdico. Nosotros en Venezuela realizamos este estudio que publicamos en Endocrine en el año 2016, donde pudimos observar en sujetos diabéticos tipo 2 en mal control con metformina que la adición de un inhibidor de la DPP-4 disminuía el tejido adiposo epicárdico, y esto se asociaba también
con un mejor control metabólico en estos pacientes. Por lo cual, podemos concluir que el tejido adiposo epicárdico y los depósitos de grasa visceral son marcadores de riesgo cardiovascular y marcadores de riesgo metabólico mucho más útiles que simplemente la determinación del índice de masa corporal. Quisiera concluir con estas palabras del doctor DeWitt Durant, historiador y filósofo, quien decía: somos lo que hacemos repetidamente, por tanto la excelencia no es un acto, sino un hábito. Creo que estas palabras le caben muy bien a todo el comité organizador del 8º Congreso de la Asociación Venezolana para el Estudio de la Obesidad, quien constantemente durante los últimos años han venido sembrando con educación y con academia las bases de lo que podemos conocer hoy en día de nuestros pacientes con obesidad y de un adecuado manejo cardiometabólico de todos ellos. Por su amable atención, muchísimas gracias por su cordial invitación.